Soy Moisés Ledesma y soy maestro de matemáticas. Este video lo vamos a dedicar al estudio de un fenómeno muy cotidiano que tiene que ver con un flujo de agua que cae libremente y cómo este flujo de agua se comporta de una determinada manera y cómo podemos explicar eso que sucede con las matemáticas, con la aritmética, con el álgebra. Espero les guste. Los conocimientos previos que requerimos son fundamentalmente dos. Uno es el concepto de área de sección transversal y otro es el concepto de gasto hidráulico. Clarificaremos muy bien cada uno de ellos. El área de sección transversal tiene que ver con lo que sucede cuando a un objeto, por ejemplo este tubo, lo cortamos o lo observamos por aquí. Si observamos este tubo por aquí, por este lado, el área de sección transversal corresponde a esta parte que es ni más ni menos pues una circunferencia. Entonces, el área de esa circunferencia corresponderá a lo que conocemos como área de sección transversal. En este caso, el tubo tiene un área de sección transversal constante, es decir, en cualquier parte que cortemos este tubo, su área de sección transversal será la misma. Hay objetos cuya área de sección transversal no es la misma, y eso es común que suceda. Por ejemplo, aquí tenemos esta naranja, esta jugosa naranja, y voy a hacer dos cortes. Un primer corte aquí. Por favor, vean lo que sucede. Este primer corte, podemos observar que lo que queda del corte tiene una determinada área de sección transversal, o bien aquí en la naranja podemos observar el área de sección transversal. Si hacemos otro corte, digamos al centro, podremos observar que ahora esta área de sección transversal es mayor. Observen por favor que en esta naranja es común que suceda que cortes diferentes generen área de sección transversal diferente. Otro concepto que requerimos para este experimento es el gasto hidráulico. El gasto hidráulico se refiere a la cantidad de agua que pasa por un determinado tubo, por ejemplo, en una cierta unidad de tiempo. Igual, por ejemplo, la cantidad de agua que pasa por un río en una cierta unidad de tiempo. Por ejemplo, el gasto generalmente lo representamos con la letra Q, y entonces es la cantidad de agua que le vamos a llamar volumen, entre el volumen de agua, entre el tiempo, una unidad de tiempo determinado. Por ejemplo, en este tubo podríamos considerar qué pasa, no sé, si fuera un tubo de agua, por ejemplo, 4 centímetros cúbicos cada segundo. Observen por favor que se trata de cierto volumen que a través del tubo escurre en una cierta unidad de tiempo. El volumen puede estar dado por metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, y el tiempo puede estar dado en segundos, generalmente se utilizan también horas, etc. Evidentemente que el volumen que pasa por un tubo tiene que ver con qué tanta capacidad tiene el tubo, qué tanta capacidad tiene el cubo de que pase cierto volumen. Entre más delgado sea el tubo, el volumen será menor. Por eso también podemos afirmar que el gasto depende también de dos cosas.
Una es el área de la sección transversal, el área de la sección transversal. Los fontaneros suelen usar tubos que llaman de media pulgada, de 1 pulgada, de 2 pulgadas, etc. Esta referencia tiene que ver con el diámetro de la sección transversal del tubo. Y el diámetro, obviamente, se relaciona con el área de la sección transversal. Así, entre mayor es el diámetro del tubo, evidentemente el área de sección transversal es mayor. Es muy importante este concepto, el calibre del tubo, el diámetro y obviamente la relación de este calibre con el área de sección transversal. También le vamos a llamar a esa área de sección transversal A. También es fundamental la velocidad con que fluye esa agua. Esa velocidad podemos considerar que a mayor cantidad de agua, pues mayor es el gasto. Por lo tanto, hablaremos de la velocidad. Entonces también el gasto es igual al área de la sección transversal multiplicada por la velocidad del líquido que fluye. Vamos a ver si esto es correcto. Vamos a observar, por ejemplo, el área de este tubo, el área de sección transversal, podrá estar dada en centímetros cuadrados. Y la velocidad sabemos que son metros por segundo, centímetros por segundo, kilómetros por hora, etc. Vamos a suponer que aquí la velocidad del agua que pudiera pasar, vamos a suponer que sea de una cierta cantidad de centímetros por segundo. Entonces, centímetros por cada segundo. Si aquí multiplicamos centímetros cuadrados por centímetros, tendremos centímetros cúbicos por segundo. A esto se le denomina análisis dimensional. Es decir, aquí estamos comprobando que exactamente esto es igual a esto. Por lo tanto, el gasto puede estar dado de dos maneras: por el volumen dividido entre el tiempo, y también por el área de sección transversal multiplicado por la velocidad del líquido que fluye. Vamos a analizar un fenómeno cotidiano que podemos observar en nuestras casas, que podemos observar en nuestra comunidad, y es muy frecuente, que tiene que ver con el agua que sale, por ejemplo, de una llave y cae libremente. Como el dibujo, como la forma de esa agua que cae libremente no es, por ejemplo, un churro, un cilindro parejo que es igual desde que sale hasta que termina. Cuando no hay presión en una llave, podemos observar este fenómeno que vamos a intentar explicar. Algo parecido a eso el fenómeno de la llave es aquella situación en que pretendemos derramar agua de un recipiente con mayor sección transversal, con una boca más grande, a un recipiente con una boca más pequeña. Observemos qué pasa. Al empezar a vaciar, vean cómo si retiramos el recipiente más grande, si lo retiramos, no sé si observaron cómo el chorro del agua tiene esta forma, se hace un cono. Precisamente este fenómeno lo aprovechamos para vertir agua o cualquier otro líquido en un recipiente con una sección transversal más pequeña, y luego podemos ver cómo entre más levantemos el recipiente, el cono va formándose. Para hacer nuestro análisis matemático del fenómeno y explicarlo perfectamente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer en este flujo
imaginario, en este cono de esta llave abierta y que no tiene presión. Es importante considerar que no hay presión porque si hay mucha presión o si hay presión, entonces esta agua sale pero en otra forma. Vamos en este momento a considerar que no hay presión y que el agua sale así, sin presión. Para entender entonces el fenómeno vamos a hacer 3 cortes. Un primer corte lo haremos, por ejemplo, aquí. Un primer corte. Un segundo corte lo haremos, por ejemplo, aquí. Y un tercer corte lo haremos, por ejemplo, aquí. Estos 3 cortes nos ayudarán a explicar qué es lo que pasa. A este le vamos a llamar corte 1, a este le vamos a llamar corte 2 y a este le denominaremos corte 3. Bien, vamos a recordar que el gasto está dado por, lo recordarán, por la velocidad, por el volumen dividido entre el tiempo. También el gasto, dijimos, está dado por el área de la multiplicación del área de sección transversal multiplicada por la velocidad del líquido que por ahí pasa. Muy bien. En esas circunstancias observemos qué sucede. Vamos a suponer que en este momento tenemos una velocidad, se nos ocurre, vamos a poner de 2 centímetros por cada segundo. Y vamos a suponer que en este primer corte el área de sección transversal es de 1 centímetro cuadrado, 1 centímetro cuadrado. Entonces nuestro gasto, 1 por 2 será precisamente, nuestro gasto aquí será de 1 por 2 centímetros cúbicos por cada segundo. Bueno, ¿qué sucede con la velocidad del tiempo? Bueno, pues la velocidad, con el volumen y el tiempo. El volumen, vamos a suponer que sea también de 2 centímetros cúbicos. Entonces el tiempo tendrá que ser igual a 1 segundo, por ejemplo. 1 segundo. De tal manera que 2 entre 1 a 2. Observen cómo, por favor, observen cómo el gasto lo podemos calcular así o lo podemos calcular así. Veamos qué pasa en el corte 2. En el corte 2, evidentemente, al hacerse, ¿por qué el chorro se hace más pequeño? Porque el corte, pero el área de sección transversal es menor. ¿Por qué? Bueno, pensemos, por ejemplo, que la velocidad, por efecto de la gravedad, por efecto de la atracción de la gravedad, necesariamente estas gotas de agua, al ir cayendo, por efecto de la aceleración de la gravedad, van aumentando su velocidad. Necesariamente van aumentando su velocidad. Y al ir aumentando, ¿qué pasa? Bueno, que entonces esa área de sección transversal tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque el gasto no puede cambiar. El gasto tiene que ser el mismo. De tal manera que, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ahora la velocidad del agua en esta corte 2 es, por ejemplo, de 4, lo vamos a hacer el doble, 4 centímetros por cada segundo. Entonces,
¿qué sucede? Nuestro gasto, dijimos, nuestro gasto es el mismo, es decir, la cantidad de agua que pasa por aquí es la misma que pasa por aquí y es la misma que pasa por aquí. No puede haber diferencia, puesto que no podemos ganar agua o perder agua. La cantidad de agua que pasa por aquí es la misma por aquí y es la misma por acá. Sin embargo, como ya podemos suponer, se modifica la velocidad. ¿Y qué pasa al modificarse la velocidad? Bueno, para que el gasto siga siendo 2, entonces el área necesariamente tendrá que disminuir. Así las cosas, entonces, el área de sección transversal, para que al multiplicar nos siga dando 2, tendrá que ser necesariamente de medio centímetro cuadrado. Para que al multiplicar esto, la mitad de 4 sea 2. Entonces, de ese modo, nuestro gasto seguirá siendo el mismo. Es decir, seguirá siendo de 2 centímetros por cada segundo. En el último caso, ¿qué sucede? Bueno, exactamente algo análogo. Es decir, aquí la velocidad tendrá que ser mayor por efecto de la gravedad. Vamos a suponer que aquí la velocidad sea, por ejemplo, de 8 centímetros por cada segundo. Bueno, ¿qué deberá suceder con el área de sección transversal para que nuestro gasto sea el mismo? Bueno, pues precisamente nuestro gasto no cambie. Precisamente el área de sección transversal tiene que disminuir. Y para que siga siendo 2, pues tendrá que ser un cuarto, la cuarta parte. Es decir, un cuarto de centímetro cuadrado como área. De tal manera que al multiplicar un cuarto por 8, nos siga dando 2. Vean cómo entonces este fenómeno es muy claro, en el sentido, no es un capricho de la naturaleza, es una situación que coincide perfectamente con la acción de la gravedad sobre un objeto que cae libremente, y cómo ese objeto al caer va adquiriendo mayor velocidad, se va acelerando, y entonces eso mismo le sucede al chorro de agua. Al ir cayendo, las gotas de agua se van acelerando, se van aumentando su velocidad, pero al aumentar su velocidad, necesariamente el área debe disminuir, el área de sección transversal, porque si no fuera así, se modificaría el gasto, es decir, la cantidad, el volumen de agua que pasa en un cierto tiempo, y eso no puede suceder, porque no hay en cada uno de estos cortes pérdida de agua o recuperación de agua. Vean qué interesante, vean cómo el álgebra, la aritmética, nos ayudan a entender fenómenos de la vida cotidiana como es el chorro de agua que cae libremente. Espero les haya gustado esta reflexión. Gracias.